Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la octava de Pascua. Este miércoles es 8 de abril. Nosotros vamos a mantener esa actitud que es la alegría cristiana, que no es sino la fe profunda en la resurrección del Señor. Es la virtud de la esperanza en acción. Y todo esto no solamente lo deseamos, sino que también lo pedimos. El Evangelio de la misa de hoy es de San Lucas, del capítulo 24, los versículos 13 al 35, que dicen así: Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte? Y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo, y que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose, en aquel momento, se volvieron a Jerusalén,
donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Comenzamos nuestra meditación invocando con todo el fervor de nuestra alma al Señor. Decimos: Señor Jesús, caminamos contigo en este día de la semana. No es el primero, es un miércoles, pero es el día nuevo que inaugura la vida definitiva, la creación nueva, el mundo nuevo, el hombre nuevo. Sin embargo, Señor, nuestros pasos se parecen tanto a los de aquellos 2 discípulos, Cleofás y su compañero, que iban caminando a una aldea llamada Emaús. También nosotros caminamos muchas veces hacia nuestras pequeñas seguridades, nuestros refugios humanos, alejándonos de Jerusalén, del lugar donde todo ha sucedido. Y no nos damos cuenta de que precisamente en ese camino de huida, de alejamiento, tú te acercas a nosotros, porque no nos abandonas, porque nos buscas continuamente. Como dice el evangelista San Lucas, te pusiste a caminar con ellos. También hoy, Señor, te pones a caminar con nosotros, incluso cuando nuestros caminos se están alejando. No esperas a que sepamos, a que creamos plenamente, a que tengamos una perfecta claridad. No, Señor, te acercas en medio de nuestra confusión, de nuestras dudas, de nuestro miedo, de nuestras heridas. Caminas a nuestro lado sin imponerte, sin forzar el reconocimiento, sin obligarnos a la fe, solicitándola, invitando a ella, con esa delicadeza impresionante con que siempre respetas nuestra libertad. Estás, Señor, estás, sencillamente, con una cercanía humilde, silenciosa y fiel. Pero sigue diciendo el evangelista que sus ojos no eran capaces de reconocerte, Señor. ¿Cuántas veces también nuestros ojos están velados? ¿Cómo podríamos criticarles a ellos? No es que tú no estés, es que nosotros no somos capaces de verte. Las lágrimas, como era el caso de María Magdalena en los evangelios de ayer y de antes de ayer, empañan de tal manera nuestra mirada que no te vemos. Y los prejuicios y las ideas hechas y las expectativas frustradas nos impiden descubrirte a nuestro lado tan cercano. Te buscamos como imaginamos que debe ser, y por eso no te reconocemos ni te encontramos, porque tú normalmente vienes de otra manera, Señor. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Preguntaste tú entonces, Señor. Entraste en la conversación de ellos, porque también, en nuestro caso, con nosotros ahora, entras en nuestros pensamientos, en nuestras preocupaciones. Nada de eso te es extraño, nada de eso te lo podemos ocultar, Señor. No te quedas fuera de lo que somos. Te interesas por nuestra tristeza, por nuestras ideas repetidas y obsesivas, por nuestras formas de analizar la realidad, de ver el mundo, formas demasiado humanas. Nos invitas a abrirte el corazón, a contarte lo que llevamos dentro. Y esto no porque si no fuera así tú no lo podrías conocer. No, tú lo conoces, tú nos sondeas y nos conoces. Nos invitas a abrirte el corazón y a contarte lo que llevamos dentro, precisamente para que
nosotros podamos acogerte a ti. Abrimos una puerta para que salga de nosotros todo lo malo, la duda, la falta de fe y de esperanza, la tristeza, para que entres tú a quedarte, como te invitaron aquel día los de Emaús, cuando dijeron que el día está de caída, y te invitaron a entrar y a sentarte con ellos a la mesa. Cuando tú, Señor, le preguntaste aquello de qué conversación es esa que tenéis mientras vais de camino, dice el Evangelio que se detuvieron con aire entristecido. Esto lo comprendemos perfectamente, Señor. Esa tristeza, al detenerse en el camino, es nuestra propia tristeza. La tristeza cuando nuestra esperanza parece que está rota, cuando nuestros sueños parece que se han desvanecido o se han derrumbado y nosotros creíamos que éramos firmes y que perseveraríamos siempre. La tristeza, Señor, de haber puesto en ti una expectativa que no es todavía esperanza, una expectativa demasiado mundana, que no comprendíamos del todo. Y en esa tristeza, Señor, casi sin darnos cuenta, nos quedamos parados, como aquellos dos. Nos quedamos parados por dentro. Nos detenemos en nuestro camino, algo que no hicieron afortunadamente las mujeres. Y dijeron aquellos dos discípulos: nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. ¿Cuántas veces también nosotros te lo decimos? Nosotros creíamos, nosotros esperábamos, nosotros pensábamos, siempre una cosa distinta, siempre metidos en un camino diferente, en otro modo de actuar, y por supuesto, alcanzando un resultado muy distinto del que tú querías que nosotros alcanzáramos. Esperábamos, por ejemplo, un Dios que resolviera todos nuestros problemas, evitándonos el sufrimiento. Esperábamos un Dios triunfal y triunfante, que nos permitiera a nosotros mismos triunfar sin pasar por la importancia, la incomodidad del combate espiritual, de la lucha cristiana. Esperábamos un Dios así, un Dios tan distinto del que tú, Señor, mostraste con tu vida, con tu pasión y con tu muerte. Creíamos, esperábamos, pensábamos. Y cuando esto ocurre, quiere decir que nosotros estamos en una especie de camino de vuelta, o simplemente que nos hemos detenido en el camino, no avanzamos ya absolutamente nada, y quiera Dios que tampoco retrocedamos demasiado. Sentimos que todo ha terminado, que todo ha fallado, que estamos en un mal camino, que no podemos, que no somos capaces, o que quizás seamos demasiado ilusos para pensar que podríamos llegar a ser grandes santos, cuando en realidad no valemos tanto y no somos capaces. Todo eso nos pasa o nos ha pasado en alguna ocasión por la cabeza, Señor. Tú lo sabes. Y es bueno que lo reconozcamos ahora, con vergüenza, con humildad sobre todo, Señor, con humildad. Nosotros esperábamos, pero cuando ellos te dicen aquello, tú los corriges con amor, con firmeza, pero con amor. ¡Qué necios y torpes sois para creer! No es que sea un reproche duro, es una llamada a despertar, y para llamar a alguien a despertar, más que susurrarle, hay que hablarle con fuerza. Nos invita, Señor, a salir de nuestra modorra, de nuestra estrechez de miras. Nos invitas a abrirnos a un plan más grande. Nos haces comprender, Señor, que nuestra
principal dificultad no se encuentra en los hechos, sino en la fe, en la incapacidad de creer todo lo que Dios ha dicho e interpretar esos hechos según la luz de la palabra de Dios. Conocemos los hechos, conocemos la palabra de Dios, pero nos da la impresión de que somos incapaces de relacionar los unos con la otra. Es lo que pretendemos en Palabra y Vida, Señor, siempre. Escuchar tu palabra, pero para llevarla a la vida, para aplicarla, para mirarnos en tu palabra como si se tratara de un espejo. Les dijiste entonces, ¿no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Efectivamente, esto era lo que afirmaba la palabra de Dios. Aquí está, Señor, el corazón del misterio. Era necesario ese paso, el de la cruz. Era necesario para la salvación de los hombres que tú aceptaras convertirte en víctima. Era necesario el sufrimiento y la aparente derrota del Mesías. Era necesario ese camino que ahora nosotros tratamos de evitar, pero que tú has recorrido y nos has enseñado personalmente que era necesario que nosotros lo recorriéramos. Enséñanos a aceptar que tu modo de salvar pasa por la entrega, por el amor llevado hasta el extremo. Y así como dice el Evangelio, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicaste lo que se refería a ti. Tú, Señor, iluminas nuestra historia con la luz de la palabra. Nos enseñas a releerlo todo, a entenderlo todo desde ti. Lo que parecía absurdo adquiere un sentido maravilloso, y lo que parecía un fracaso se revela como el verdadero camino de la vida. Haz que también nosotros, Señor, sepamos escuchar tu palabra, que nos dejemos enseñar por ti, que nos dejemos transformar por tu palabra, por ti, Señor. Dijeron aquellos hombres, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Esta súplica también brota de nuestro propio corazón, cuando parece que la luz se nos acaba, las luces naturales de nuestras opiniones, de nuestros razonamientos, cuando la luz parece apagarse, incluso la de la fe, y llega la oscuridad, cuando el cansancio se presenta, necesitamos, Señor, tu presencia, y no queremos que pases de largo, que nos dejes atrás, queremos retenerte, acogerte, invitarte a entrar en nuestra casa, a quedarte en nuestra vida. Y tú, misericordioso Señor, entraste para quedarte con ellos. ¡Qué misterio tan grande, Señor! Tú aceptaste esa pobrísima invitación, y no eres un visitante ocasional y fugaz, no eres un consuelo para un momento, no. Tú vienes y quieres habitar en nosotros, compartir nuestra mesa, hacer de nuestro corazón tu morada más interior y preciosa. Gracias por esta fidelidad tuya, por este amor. Gracias por convertir nuestro pobre corazón en un palacio que tú honras con tu presencia. Gracias por esta maravillosa e increíble cercanía. Y entonces tomaste el pan, pronunciaste la bendición, lo partiste y se lo ibas dando. Te revelaste plenamente en ese gesto sencillo del pan partido, en la Eucaristía. Se les abrieron los ojos, que Señor, también nosotros sepamos reconocerte en ese pan sagrado, en ese gesto repetido cada día, en ese sacramento en el que tú te entregas, te sigues entregando. A ellos se les abrieron los ojos, entonces te reconocieron, Jesús. Jesús, abre también nuestros ojos, no queremos caminar a tu lado sin reconocerte. Danos esa luz interior que permita
que descubramos tu presencia. Danos esa gracia que nos transforme, que transforme e ilumine nuestra mirada y nos permita verte en lo cotidiano, en lo sencillo. Esa fue la experiencia que tuvieron. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Señor, también nosotros hemos experimentado muchas veces ese ardor interior, esa llama que enciende tu palabra. Haz que no la olvidemos en los momentos en que parece apagarse y nos sentimos fríos y oscuras. Que no dejemos de aprovechar cualquier momento más gozoso o más árido, que aprendamos a reconocerlos todos como signo de tu presencia viva en medio de nosotros. Entonces no había tiempo que perder, Señor. Ya habían perdido demasiado tiempo marchándose de vuelta. Habían perdido el tiempo deteniéndose. Habían perdido el tiempo discutiendo entre ellos. Entonces se pusieron en pie. Porque tú habías desaparecido, Jesús, pero ellos tenían esa certeza interior de que debían regresar, de que estaban llamados a transmitir esa buena noticia, de que te habían visto, y así lo hicieron. Al instante se volvieron a Jerusalén. Habían caminado, era tarde, pero a ellos no les importó, el cansancio desapareció, e hicieron el camino con más rapidez todavía. Señor, el encuentro contigo cambia siempre la dirección de nuestra vida. Ya no seguimos huyendo, ya no tratamos de escapar a la realidad, a nuestras penas. No, ya lo que queremos es volver al lugar de la misión, al lugar de la comunidad. El que te encuentra, Señor, es imposible que se quede quieto, que permanezca inactivo, sentado. No puede encerrarse en sí mismo. Quien ha dialogado contigo, quien ha llegado a escucharte a ti y a contemplarte, esta persona siente la necesidad de volver, de compartir y de anunciar. Despierta en nosotros, Señor, ese mismo deseo. Despiértalo concediéndonos una gracia semejante a la que recibieron los discípulos de Emaús. Y al llegar a Jerusalén, contaron lo que les había pasado por el camino y cómo te habían encontrado, Señor, al partir el pan. Así es. Señor, danos a nosotros un corazón de testigo, que sepamos contar lo que tú haces en nosotros y por nosotros, que sepamos contar lo que hemos vivido contigo, lo que hemos descubierto contigo por el camino, que nuestra vida entera, Jesús, sea un anuncio humilde, sencillo, pero verdadero, auténtico, convincente, de que tú vives, de que tú caminas con nosotros y de que tú te dejas siempre reconocer en el pan partido y en la palabra proclamada. Así sea, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.